Tenemos otra noticia que está en la onda de todo lo que estáis comentando, que se titula El panóptico digital, el gran temor Esta es tu especialidad, Javier. Esta es tu especialidad, ¿no? No, el panóptico. Bueno, ya sabe que es ese invento de Bentham en el siglo XVIII. Parece ser que a raíz de la Revolución Francesa y la Revolución Americana y todo esto se empezaron a llenar las cárceles. Una vez concedidos los derechos del hombre, las cárceles se llenaron. Y entonces, bueno, Bentham diseña el panóptico, como bien sabéis todos, como desde un solo lugar se puede controlar pues espacialmente a muchos, ¿no? Y sirvió de diseño para cárceles, aunque luego parece que no funcionó muy bien. Y ahora esta noticia nos habla pues, de algo que ya habéis dicho, ¿no? Como todo el Big Data, todos los datos bancarios, todos los informes, con la connivencia de Google, Facebook, Amazon, Microsoft, van creando la posibilidad de, ellos llaman el Data Balance, que es bueno, una especie de, como en analogía al control chino, pues ahora, ¿no? Y también un escándalo que Cambridge Analytica, una empresa, compró datos de 50 millones de usuarios a Facebook y Facebook se quedó tan campante, ¿no? Entonces, hay una reflexión que va un poco en lo que ha dicho Arturo también, que os ha comentado aquí, que critica todo esto y dice, claro, nos hemos ido desnudando, haciendo striptease en las redes sociales, cediendo y regalando nuestra intimidad en las plataformas, ¿no? Pero bueno, este striptease ya es obligatorio prácticamente, porque si no, no puedes circular si no has visto bueno a tus datos en buena parte de las plataformas. Además es que en la inteligencia, esta supuesta inteligencia artificial, que habría que cuestionar el concepto de que realmente sea inteligencia la mera computación y acumulación de datos de manera algorítmica y demás, pero bueno, en lo que llaman la inteligencia artificial, esa recopilación de datos, llega un momento en que el ser humano, quien está detrás, no llega a saber dónde está toda esa información. Hay altos directivos de estas grandes empresas tecnológicas que han declarado en comisiones de investigación, así que de vez en cuando se hacen en algún país medio serio, que si tú le pides a Facebook o a Microsoft, a Google, dónde está toda la información que se tiene de Pepito Pérez, no te lo sabe decir. O sea, llega un momento en que eso ya funciona de una manera y está metido en servidores, vaya hasta saber dónde, que no te saben decir dónde está contenida toda la información, todos los trocitos de información de Pepito Pérez. Entonces, hay tal cantidad tal que es inaccesible incluso para ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que empezar a pensar si queremos realmente que partes de nosotros que nosotros mismos hemos expuesto, queramos que estén en lugares que ni siquiera los que gestionan eso saben cómo acceder a ella. Bueno, pero esto es una gran esperanza. Quiere decir que hasta ellos tienen límites en eso. Es decir, mejor que no lo consigan. Hombre, cuanto más perfecto es el sistema, peor, ¿no? No, si ellos mismos no saben gestionarlo, la cuestión está en si esta dificultad es temporal o es una cuestión de tiempo. O tarde o temprano lo conseguirán. Pero, bueno, mejor, mire usted, o sea, es tan enorme todo esto porque a fin de cuentas no es que te estén espiando, es que simplemente están almacenando algo que tener para cuando, oiga, de este tío que tenemos, ¿no? O de este personaje que tenemos, para controlarlo, para reprimirlo, para vigilarlo, aunque esté allí perdido en la oscuridad cibernética, ¿no? En la noche cibernética, pero que no consigan gestionarlo todo. A mí todavía, mira, me da cierta esperanza. A ver si colapsa de una vez todo esto funciona. Están imponiendo el adoctrinamiento ecológico, pero todo esto funciona porque hay los grandes centros de datos, que se llama, que se ve que tienen una necesidad de consumo de agua brutal porque provocan un calentamiento global. Centros de datos salvajes, o sea, es lo más ecológico que hay, pero este control social sirve para que nos hagamos ecologistas, ¿no? Sí. Esto hay en el último libro de Jordi Pigem, que es fenomenal, el de tecnología y totalitarismo. Ahí te dice un dato que es brutal, que es que las 5 grandes compañías así tecnológicas consumen en un año la misma electricidad que en Nueva Zelanda. O sea, solo 5 compañías consumen el mismo gasto eléctrico anual
un país entero como Nueva Zelanda, ¿no? Pero oye, este libro que acabas de decir, ponlo que en nota, apúntalo aquí para que se pueda ver. Sí, a ver, eso cómo se le hace. interese. Esto lo puede hacer. Sí. La sala de máquinas lo pueden hacer. Vale. La sala de Sí. máquinas, de acuerdo. Bueno, Vale, yo con esto que estamos comentando, a mí me llama la atención otro aspecto que quizá no ha salido, que es el tema de la intimidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que empuja a las personas a tener una relación con su imagen, su identidad, con su cuerpo, por lo cual debe exponerse a las redes sociales de una forma tan evidente, vamos, sin ninguna vergüenza, ¿no? Comportamientos que hace años habían sido visto como algo totalmente fuera de lugar, hasta maleducados o no tolerables en un entorno social, ¿no? ¿Qué es lo que empuja a las personas a desnudarse, tanto metafóricamente como físicamente, delante de una cámara, ¿no? Y bueno, se pueden decir muchas cosas, pero una es un quiebre en la identidad personal, ¿no? El no sentir que lo que se está mostrando es uno mismo, sino que es otra cosa que se puede usar de modo maleable, que es el cuerpo, que es la imagen, que es al margen de mi vida, ¿no? Luego aquí están todos los problemas que generan las redes sociales, ¿no? Y la información que volcamos en las redes sociales, que luego nos persigue en la vida, porque esto no se puede borrar, ¿no? La huella digital. Y luego está el tema, ¿no? de cómo hasta el mercado sexual, que hemos comentado en alguna otra charla, se alimenta de estos datos que la misma persona sube a las redes sociales, sube a las plataformas y de algún modo recibe validaciones, ¿no? Como que mostrar la intimidad está vinculado a chutes de dopamina por parte de los usuarios que miran a la persona y que le validan socialmente en las redes sociales, ¿no? Pero sí que, de todos modos, me parece que es un indicio de un quiebre profundo en el alma colectiva de las personas. Es un quiebre y una liquidación. Fijaros que lo que siempre estamos... El bajo continuo de estas cuestiones. El bajo continuo es el concepto de persona, ¿no? En el sentido más duro que hay, en el sentido de la teología clásica, ¿no? De esa teología que está prácticamente prohibido hacer ahora ya. Pero es el concepto de persona. Fijaros que todo lo que estamos hablando de intimidad, subjetividad, privacidad, memoria, la memoria sui de San Agustín, ¿no? Todo esto es lo que define a cada uno de nosotros como irrepetible. Mientras que lo propio del totalitarismo es vernos a todos como productos estandarizados, ¿no? De una secuencia indefinida, ¿eh? Esto es las dos grandes antropologías enfrentadas al final de estos tiempos nuestros y que todo lo demás son matices a pie de página, ¿no? Es decir, aquí lo que hay es un sujeto personal irrepetible como fin en sí mismo frente a un producto incluso tecnobiológico, virtual, cibernético, que tú quieras, ¿no? Todas las distopías de ciencia ficción que uno quiera, ¿no? Entonces, esta es porque al final la gran confrontación será verdaderamente metafísica, ¿eh? Lo es, ya, no lo será, lo es. Verdaderamente metafísica. Lo que hay detrás de todo esto es, mire usted, elija bando porque solo hay dos, ¿no? Como las dos banderas de San Ignacio, ¿no? Es decir, mire, está del lado del concepto de persona, del concepto de ser humano, como alguien que tenga un valor innegociable en sí mismo o como un producto caduco, ¿eh? Y al cual, por una especie de munificencia totalitaria se le intentará suministrar una supuesta felicidad durante un tiempo y en determinadas condiciones, más allá de las cuales pues ya no hay nada de lo que hablar, ¿no? Esto es evidente que, claro, esto ya es una cuestión que no es de tertulia, es de clase, ¿no? Pero que no perdamos de vista esto, ¿eh? Es decir, el fondo de todas nuestras críticas, de nuestras quejas, de nuestras inquietudes y miedos es sobre todo la confrontación y la crisis de conceptos verdaderamente ontológicos radicales, ¿no? Límites, ¿no? ¿Qué es una persona, ¿no? ¿Qué es una persona de una puñetera vez? No me invente usted una cosa alternativa, ¿no? Una persona tal como la hemos heredado después de siglos
de siglos de historia, por cierto, bastante pesada, pero lo hemos heredado. Y hasta para cuestionarla la necesitamos, que es lo que no les pasa, por ejemplo, a los orientales. La civilización oriental no tiene estos tipos de problemas porque no tiene esta herencia cultural, ¿no? Pero nosotros que sí la tenemos, por eso ser un chino nihilista, con perdón, no estoy aquí haciendo nada, pero ser nihilista en Japón es infinitamente más fácil que serlo aquí. El problema es que serlo aquí empieza a ser igual de fácil, ¿eh? Y esto es lo que nos debería alarmar, ¿no? El nihilismo noruego a mí me tiene aterrorizado, porque es que, vamos, lo que pasa es que a diferencia de los japoneses, los noruegos creo que todavía sufren, ¿eh? Todavía sufren y acaban, ¿no? Y sospechan que algo no cuadra, solo lo sospechan, porque ya no lo entienden, pero a los japoneses ya les da igual, o sea, y esto creo que es la gran cuestión de fondo, que es lo que merece la pena, si a alguien le interesa estos temas, más allá de lo anecdótico, lo informativo, es lo verdaderamente metafísico, ¿no? Acordaos que Hannah Arendt, que la habéis citado ya un par de veces, cuando se comía ahí la cabeza de ver cómo es el mal radical, que nunca llegó a poderlo definir, lo que era el mal radical, pero sin embargo dijo varias veces que lo más cerca que ella podía estar de definir el mal radical era el hacer superfluo al ser humano, ¿no? El hacer superfluos a las personas, el dinamitar, digamos, la identidad y la dignidad de la persona. Y esto, bueno, ya lo veía en el Tercer Reich, ¿no? Pero ojo, porque en el Tercer Reich aún había una conciencia de que aquello era de que había ciertas personas con una dignidad. X no, y a esos los eliminamos, pero hay otros que sí. En cambio, ahora estamos en que no, en que ya nadie. Es que ya Hannah Arendt me parece que has tocado un tema genial, ¿eh? O sea, es esencial esto que acabas de decir. En los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt dice esto, ¿no? Es decir, la máquina totalitaria es aquella para la cual la desaparición de los hombres no es una desaparición natural, en el sentido de que todos nos vamos a morir, ¿no? Sino de hacer que los seres humanos desaparezcan como si nunca hubiesen existido, ¿no? Es decir, lo superfluo, ¿no? Que sean absolutamente superfluos, como si nunca hubiesen existido. Es decir, bueno, el asesino normal, el asesino corriente, es alguien que quiere matar a alguien y quiere hacer desaparecer físicamente a alguien, ¿no? Pero el asesino totalitario es aquel que propone ya una damnatio memoriae, ¿no? Es decir, que usted no es que ya no esté, es que es como si nunca hubiese estado. Por eso es curioso, pero es importante mantener, lo digo por una cosa que aquí en mi pueblo ha pasado, que es muy curiosa, que es que había un proyecto de un cementerio municipal, un proyecto de estos. Y el genio del arquitecto no se le ocurre otra cosa que proponer un cementerio en la que las lápidas no tengan nombre. Y esto es la recoña ya de lo visionario, futurista, supongo que progre, desde luego progresista, pero lo más progre, ya no se puede progresar más en la decadencia, que diría Nietzsche, ¿no? Pero este era el proyecto urbanístico, absolutamente, que cuando lo vi me quedé, digo, hombre, es que es esto, ¿no? Es decir, oiga, usted no solo se ha muerto, es que usted no ha existido. La pregunta es, si no hemos existido, los que se han muerto no han existido, los que estamos existiendo ahora, ¿qué papel jugamos en la realidad del mundo? Tampoco existimos. Es decir, se nos va a suministrar una especie de utopía a costa de que no existamos, no seamos nada, nuestra absoluta irrelevancia personal. Todo lo que usted que se cree tan importante y que con sus intereses particulares y sus... Mire, eso es nada, nada de cara a los demás y los demás para con respecto a usted. Yo creo que el texto de Arendt hay que volver a él, ¿eh? Porque tenemos otra noticia a propósito de... Dime. Perdón por el speech. Que es la arquitectura hostil como método de control social. Vale. Por ahí va. Por ahí va la cosa, sí. Por ahí va la cosa. Ya lleva años, poniendo los banquitos esos que los ponen ahí, uno mirando para un lado y otro para el otro. Sí. Te plantan dos bancos, además individuales,
Es que ya ni siquiera esté usted cómodo. Encima va a estar incómodo, mire. Este campo de concentración no se apalanque mucho, ¿eh? No se apalanque mucho porque, oiga, es que aquí en Camboya cada vez hay menos sitio y usted tiene que irse de una vez, ¿no? Es como esos restaurantes que te echan cuando has terminado el café, ¿no? Esta noticia nos da esta versión otra vez de si habrá cercas de verdad, vallas de verdad, porque dice, las urbes europeas han comenzado a colocar pinchos, volardos y bancos de diseños imposibles en las zonas más turísticas, ¿no? Y esto ya en época de Ereu, curiosamente son los socialistas los pioneros de todos estos volardos. Dice, persigue modificar comportamientos sociales, es como un libro de instrucciones para el uso de la ciudad, ¿no? Entonces cuenta que en Ciudad Bella, bueno, se conoce en Barcelona, en el Raval, ya se ponen bancos circulares para evitar que los pobres, evidentemente, pues puedan dormir de noche en un banco, o bien las papeleras alejadas de los bancos y puestas en los semáforos para evitar que la gente se apalanque en los bancos. Y evidentemente, bueno, hay mil trucos, ¿no? De control, a través del control del espacio, el control conductual, ¿no? Y el tiempo que vas a dedicarte a estar en una plaza pública, ¿no? La ausencia de zonas verdes, plazas duras, ¿no? La aparición de las plazas duras como la imposibilidad de tener un espacio habitable público tertuleando con los vecinos, o sea, la imposibilidad de la vecindad, ¿no? Y esto es lo que nos propone esta noticia. Yo creo que el mensaje de fondo es, oiga, usted está de más, simplemente, ¿no? Usted en la calle está de más. Sobra. ¿Qué hace usted aquí? Haga el favor de transitar y largarse de una vez, ¿no? Usted vaya a su casa a proporcionar los datos. Vaya a proporcionar los datos. Pero en la casa también te vamos a tener. Claro, ¿Cómo tienes que estar? Porque ahora las casas van a ser smart. Van a ser smart, van a ser inteligentes y ya te van a decir todo. Entonces, claro, cuidado porque no es que tú cierras la puerta de tu casa y te puedas tirar un pedo tranquilo. No, porque, ojo. Porque... Es que de verdad, ya llega un momento que uno acaba pidiendo aquello de, oiga, ¿por qué no nos fusilan a todos de una vez y acabamos ya con esta mierda, ¿no? Porque es que esto es inaguantable. Espérate lo que va a ser, ¿no? Y no te podrían... Que nos pongan un sacerdote antes, pero sí, por favor. Ay, por Dios. Ya ni siquiera el mar. Esto de la arquitectura, ¿no? Que es un tema que también Foucault no había tratado bastante, como la disciplina, la ortopedia, ¿no? Del ciudadano. A mí me sorprende mucho que también este control se realice por la fealdad, ¿no? Que es un tema que a todos un poco nos ha interesado en algún momento. O sea, la fealdad de la arquitectura moderna, del espacio moderno, tan inhóspito, tan frío, tan que impide elevar, ¿no? el alma. Yo también pienso en ese sentido, las iglesias construidas en la década son iglesias que están hechas justamente para que las personas no sientan ninguna distancia, ningún hiato entre su vida gris de las fábricas y de territorios tan inhóspitos con el entorno eclesial, ¿no? Donde deberían elevar su alma a Dios. Y esta horizontalidad de los techos, que a mí siempre cuando entro en una iglesia de estas nuevas, ¿no? Modernas, con el techo horizontal, que es tan antihumano porque es antisimbólico de lo humano. Lo humano siempre para poderse elevar necesita altura, la montaña, el árbol, el campanario. Y ahí te ponen el techo de cemento horizontal para que te remitas directamente a una celebración de lo humano y no de lo divino. Celebramos la horizontalidad de nuestra... No se celebra nada. O sea, ya es que ni se celebra. Es que celebrar... No, sí, no es nada. O sea, aquí me va a pasar el rato que saque el vermut para poder tomar... Como las plazas, pero no se quede mucho rato tampoco, ¿eh? Porque usted ya cansa, ¿no? Es porquería. Bueno, tenemos otra noticia que yo creo que es ya para culminar, es el Songbun. Aquí nos remitimos a Corea del Norte, que es nuestra meca de distopía. Rezamos para la conversión de Corea del Norte, que producía grandes bienes para la humanidad. Sí, porque al menos han quedado librados de ciertos delirios burgueses, ¿no? ¿Qué es el Songbun? El modelo social en Corea del Norte que determina la vida de los ciudadanos según su lealtad al régimen, ¿no? Y volvemos al control del pasado, porque aquí se mantiene
control casi genético, se estudia el origen familiar, y entonces se divide la población en tres segmentos. Uno serían los leales, o Xim, que son aquellos que participaron en el proceso revolucionario cuando llega la dinastía Kim Il-jung al poder, y entonces todo aquel que luchara contra los japoneses y fuera del Partido Comunista y todo esto, pues es una casta, ¿no? Y sabemos que todos están concentrados, casi todos, en la población en Pyongyang, que es la capital, que la vemos siempre fantásticamente bien en imágenes, toda limpia, pero esa es la imagen de los seleccionados, es el cielo de los escogidos, un 12% de la población, que pertenecen a los que tienen esta franja. Y luego están los hostiles, que son los Choctae, que son aquellos que o bien eran cristianos o bien eran, digamos, colaboracionistas. Bueno, todos aquellos que no estuvieron con los comunistas y, por lo tanto, eso ha quedado registrado en su pasado. Y, bueno, y entonces todo esto tiene una perversión, bueno, tiene muchas, pero una de ellas es que hay unos registros y entonces la gente a la hora de casarse, pues, por ejemplo, buscan los registros a ver con quién se casa, ¿no? Porque a partir de ahí, según con quién te casas, en Corea del Norte no funciona la hipergamia, por lo tanto no te elevarás estatus social, sino todo lo contrario, según con quién te casas y qué rango de hostilidad tenga hacia el régimen a través de tus antepasados, pues perderás, digamos, prestigio o estatus social, ¿no? Y, claro, esto ya es una sofisticación, pero muy materializada, del control social. No sé qué es. Sí. Parece que lo vemos como muy lejano porque es Corea del Norte, que parece que es como algo totalmente fuera del mundo, pero esto lo hemos tenido aquí, ¿no? O sea, aquí nos han dicho si éramos mejores o peores ciudadanos, incluso si éramos mejores o peores nietos, porque íbamos a matar a la pobre abuelita, abuelito con el que íbamos a cenar si no nos pinchábamos una inoculación experimental, ¿no? Entonces, esto lo hemos tenido aquí hace nada y seguirá habiendo cosas parecidas, ¿no? De sistemas en los que te van a decir cuándo eres buen ciudadano, cuándo no. Oiga, es que no has salido a aplaudir a los médicos ahí en COVID, es que no estás preocupado por la salud pública ni por nada. ¿Cómo no? Y eso todavía... No te has puesto la mascarilla ni te has vacunado para ir a la cena de Navidad con tus abuelos. Claro. Eres un insensible, vas a generar un holocausto poblacional. Aquí ya nos lo han dicho varias veces y nos lo van a seguir diciendo, igual que ahora nos están diciendo, oiga, usted si paga más de 500 euros en efectivo, usted es mal ciudadano, porque no podemos tener controlado el registro de dónde sale ese dinero. Entonces, por eso hay que animar a la gente a hacer cosas. Pero si Artur Mas ya lo propuso en Cataluña, hacer una lista de ciudadanos modélicos que estaban realmente a favor del famoso procés y los buenos y los malos. Pero aún así esto, perdona, creo que es peccata minuta. Es decir, el refrito final al que nos enfrentamos es a una mezcla, una síntesis espantosa de arcaísmo asiático, sociedad de castas, comunismo, monarquía hereditaria, tecnologías. Vamos, es que es el sofrito definitivo de todas las pesadillas políticas que hemos inventado en Occidente, con todas las pesadillas políticas que se han practicado toda la historia en Asia. Y es que esto viene así. Es decir, es que Corea del Norte, creo que es signo y figura de lo que tiene que venir. Porque es que es la mezcla maravillosa de todo. Una monarquía comunista de sociedad de castas, supuestamente no se sabe qué, ¿no? Es pavoroso. Claro que es verdad que a los occidentales esto todavía nos cruje, pero de verdad, creo que es cuestión de tiempo. Y esto que dices, pues efectivamente, ¿no? Este sistema segregacionista por conceptos de populismo violento, ¿no? De si usted lleva la mascarilla o no, bueno, ya son maneras que se van implementando, ¿no? Esta idea ya, que se van apuntando, ¿no? Pero el sofrito final da miedo, porque es que han dicho, nada, aquí lo vamos a mezclar todo, ¿no? O sea, el modelo de campo de concentración con castas, esta igualdad en que todos somos iguales, pero unos más que otros. O sea, todas las pesadillas de la historia de las distopías
de la filosofía política europea y de occidental y de los terrores políticos de la Asia milenaria, bueno, van a montar aquí una paella final que, vamos, se nos va a poner una digestión que nos va a dejar a todos fritos, ¿eh? Es pavoroso, vamos, no sé qué Yo decir. quisiera añadir a esto. Quisiera añadir una cosa, que ese sistema tecnológico de control social que se está asomando es un sistema que es incapaz de olvido y es incapaz de perdón. No puede olvidar y no puede perdonar tal y como hace en Corea del Norte. Y esto creo que para nosotros debería ser por lo menos una senda, por lo menos de saber olvidar y saber también perdonar. En cambio, este mundo de la blockchain, este mundo de la cadena de datos, de la memoria digital, es un mundo que no tiene ningún tipo de capacidad de perdón. Siempre serás culpable. Antes o después, por tu culpa o por culpa de antepasados, siempre serás culpable y bajo sospecha. Por supuesto. Bueno, pues tenemos ya el tiempo cumplido. Un tema muy apasionante que, como nuestros oyentes espectadores han comprobado, da mucho de sí, y volveremos, evidentemente, sobre el tema. Agradecemos a los maestros Arturo González de León, Estefano Abate, Francesc Chicola, su sabiduría y su gracejo en estas cuestiones tan profundas. Sin más, nos despedimos y hasta la próxima tertulia distópica, que será el segundo jueves del próximo mes de marzo. Buenas, adiós a todos. Adiós a todos.